Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora que usted vea este video. La iglesia en Fría los saluda en el nombre del Señor, y en esta fecha tan especial para el mundo, donde todo el mundo está recordando la pasión y recuerda la vida del Señor Jesucristo. Nosotros nos prendemos a esta celebración porque para nosotros no hay mejor recuerdo que el del Señor Jesucristo, de su obra y de su amor para con nosotros. En esta oportunidad nos gustaría reflexionar algo basado en lo que escribió en el relato de los últimos momentos del Señor Jesucristo antes de su muerte. Y el relato tiene que ver con su crucifixión y lo que Juan presenció, vio y cuenta acerca de lo que pasó en el momento en que Jesús fue crucificado. Juan fue uno de los discípulos que estuvo, ¿sí? A ciencia cierta, Jesucristo, inclusive estando en la cruz, conversó con Juan encargándole el cuidado de su mamá, de María, que quedaba sin su hijo. No sé si era el preferido o no, pero era un hijo, y Juan quedaba a cargo de su mamá. Y Juan, de su propio enfoque, de su propia mirada, amado por Jesús, amando a Jesús, seguramente le costó abstraerse de sus sentimientos para contar los datos históricos que, repito, él mismo vio y constató. Y vamos a justamente el Evangelio según San Juan. Busque su Biblia, haga una pausa si no la tiene, busque su Biblia. Es importante que usted pueda constatar con su propia Biblia lo que nosotros vamos a leer, porque si no serían palabras humanas. Así que busque su Biblia. Yo lo voy a leer en una versión que utilizamos mucho los evangélicos, que es la versión Reina Valera, en la revisión 60. Y vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 19, desde el versículo 17 hasta el versículo 30 inclusive. Dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito es escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, Juan habla de sí mismo en tercera persona, dice: dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, los
romanos por supuesto, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. No había peor muerte que la crucifixión. Hasta los romanos la miraban con horror. No era el método de ejecución utilizado en Roma ni para los ciudadanos romanos. Era demasiado cruel para ser sufrido por un ciudadano romano o para ser inclusive visto por los romanos. Pero era algo común en sus colonias. ¿Para qué? Para implantar horror, por supuesto. Atemorizar a las personas y mostrar un poco el poderío del imperio. Bueno, entonces queda claro que el Señor Jesucristo sufrió la muerte más terrible del mundo antiguo, reservada para esclavos, criminales, sediciosos. La idea de la crucifixión era someter a una persona a una agonía insoportable, porque la persona no moría en el momento, moría después quizás de un día de tormento, asfixiado o ahogado en su propia sangre. Realmente era una agonía insufrible, que a muchos crucificados les hubiera gustado acelerar ese proceso, pero realmente era complicado. Cuando los romanos querían terminar ya con la agonía, le quebraban las piernas para que la persona, no pudiendo hacer fuerza sobre sus piernas para respirar, terminara muriendo sofocado. La constatación quizás tenía que ver con clavarle alguna espada, una lanza, que esto le hicieron al Señor Jesucristo, pero ya cuando se lo hicieron ya estaba muerto. Ahora, después de celebrarse el juicio y de condenar al criminal, lo común, según los escritos romanos que hay, el juez pronunciaba la terrible sentencia, ¿sí? En latín, no sé latín, pero por lo que veo decía ibis ad crucem, que significa irás a la cruz. El veredicto se llevaba a cabo inmediatamente, se le colocaba un travesaño de la cruz sobre sus hombros para que la cargara hasta el lugar de la ejecución. Era costumbre azotarlo antes y era corriente que hubiera que seguirlo azotando a lo largo del camino para que siguiera adelante, o si se levantara, si se caía, que es lo que pasó con el Señor Jesucristo. Adelante de él seguramente iba un oficial. La costumbre era con un cartel indicando su crimen, y se le conducía por el trayecto más largo posible para que las personas lo vieran y tomaran ejemplo. En cuanto a este cartel, el cartel en este caso, Pilato había mandado a escribir riéndose de él, el rey de los judíos. Los judíos decían que no dijera el rey de los judíos, sino que él decía que era el rey de los judíos. Pilato no les hizo caso. Esto se lo hacía con el cartelito, más que todo para que las personas supieran qué había hecho esta persona, para que no quisieran repetir su delito. El lugar de ejecución en Jerusalén, el patíbulo, digamos, lo llamaban el lugar de la calavera. En hebreo, la palabra para este lugar era Gólgota. La palabra en latín para este lugar era Calvario. Así que usted quizás escuchó indistintamente el lugar de la calavera, Gólgota o Calvario, es exactamente lo mismo. Lo que sí sabemos por lo que dice aquí Juan es que este lugar estaba fuera de la muralla de la ciudad de Jerusalén. Lo más probable es que tenía que ver porque no era legal crucificar a nadie dentro de los límites de la ciudad, que era considerada sagrada, aunque no se sabe con certeza dónde estaba ubicado este lugar, Gólgota o Calvario. Lo más probable es que se llamara así por ser una colina que a la distancia parecía una calavera.
he visto fotos de lo que hoy consideran que podría ser el lugar de la calavera. No tiene demasiada relevancia el lugar, sí lo que pasó ahí. Bueno, y Jesús salió lastimado, todo ensangrentado, con la espalda rasgada en tiras por los azotes, llevando su cruz hasta el lugar donde iba a morir. En esta escena Juan revela muchas cosas. Yo me quiero enfocar en dos cosas acerca de Jesús. Primero, basándome en lo que dice el versículo 28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que se cumpliese la escritura, tengo sed. ¿Y qué relevancia puede llegar a tener que Jesucristo dijera que él tenía sed? Bueno, esta escena nos permite contemplar su sufrimiento como humano. Cuando Jesús estaba en la cruz, experimentó una agonía de una sed insoportable. Jesús no era de quejarse, no se quejaba por nada. Es más, la única frase del Señor Jesucristo pidiendo algo para sí mismo en toda la Biblia tiene que ver con esto. ¿Cómo habrá sufrido el Señor Jesucristo para que tuviera que pedir agua? El Señor Jesucristo había pasado mucho tiempo sin tomar agua, sin comer nada en el desierto, pero ahora evidentemente tuvo que decir que tenía sed, estando en ese lugar de humillación, de soledad, y lo hizo por una razón, porque no aguantaba la sed. Quería tomar algo que aliviara su agonía. ¿Y por qué es tan importante esto? Cuando Juan escribió su evangelio, más o menos 100 años después de Cristo, evidentemente no los años se cuentan justos después del nacimiento de Jesús, había surgido una cierta tendencia de pensamiento filosófico y religioso que se llama gnosticismo. Y una de las doctrinas de los gnósticos más conocidas era que el espíritu era totalmente bueno y la carne era totalmente mala y corrupta, y de esa idea surgían ciertas conclusiones: que Dios es espíritu puro y no puede nunca de ninguna manera haber asumido un cuerpo que es materia y por lo tanto malo. Por lo tanto, los gnósticos enseñaban que Jesús no tenía un cuerpo de verdad, sino que era solamente una especie de fantasma. Decían, por ejemplo, que cuando Jesús andaba por la tierra no dejaba huellas en el suelo porque era un espíritu puro, en un cuerpo irreal que no era tangible. De ahí pasaban a decir que Dios no podía sufrir, y por lo tanto Jesús no sufrió de verdad, sino que pasó por la experiencia de la cruz sin padecer ningún dolor. Y cuando los gnósticos hablaban así, creían que estaban honrando a Dios y a Jesús, pero lo que estaban haciendo era desvirtuar la obra del Señor Jesús. Porque si Jesús iba a redimir a la humanidad, tenía que convertirse en un ser humano. Y Él tenía que hacerse como nosotros, ¿sí? Para poder morir en nuestro lugar. Dios hecho hombre, ¿sí? Jesucristo, sí, espíritu, se materializó y vivió 33 años hasta el momento de su muerte. Vivió como hombre, padeció todo lo que los hombres padecen: hambre, sueños, soledad, traición, y aquí estaba sufriendo todo. En un momento estaba sufriendo absolutamente todo lo que un ser humano podía sufrir. Y el sufrimiento agónico del Señor Jesucristo nos habla del amor que Él tenía para con nosotros. Porque Él sabía que nosotros merecíamos morir, y era justo que nosotros muramos. Y Jesucristo sabía lo que se estaba por enfrentar. Horas antes de ser arrestado, el Señor Jesucristo oraba a su Padre y decía: si hay una posibilidad de que yo no tenga que sufrir esto, en palabras exactas, si hay una posibilidad que yo no tenga que beber de esta copa,
amarga del sufrimiento, pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que Él muriera por nosotros. Y la voluntad del Señor Jesucristo era morir por nosotros, no porque Él tuviera la necesidad de morir. Nosotros teníamos la necesidad de morir. Y tampoco el Señor Jesucristo estaba muriendo porque quería morir. El Señor Jesucristo, si hubiera habido otra posibilidad para que nosotros nos liberáramos de la condena del pecado, lo hubiera hecho. La única posibilidad era su muerte. Entonces Jesucristo la acepta valientemente, sabiendo la agonía que iba a sufrir, y en el medio de la agonía Él expresa su sufrimiento, mostrándose como lo que era en ese momento. Sin dejar de ser Dios, tenía un cuerpo humano y sufría como cualquiera de nosotros. Ahora, los humanos pecadores estábamos condenados, pero un humano puro, el único que existió, podía morir en su lugar haciéndose cargo de su condena. Y ahí lo vemos, al que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, y convirtiéndose en humano, sufrió toda la condena en sí mismo por los humanos. Y así se estaba haciendo la justicia de Dios, condenando al que realmente nunca había cometido ningún acto malo. Y Juan hace hincapié en el hecho de que Jesús sufrió una insoportable sed, mostrando su humanidad a pleno y su sufrimiento a pleno. Y quería mostrar que Jesús era verdaderamente humano y que realmente experimentó en sí mismo la agonía de la cruz. Y Juan resalta la perfección de este humano y muestra que su sufrimiento fue muy real. En segundo lugar, esta escena nos permite contemplar el triunfo de Jesús. El versículo 30 quizás es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Subrayelo, resáltelo en su Biblia. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, después que él pide que quiere tomar algo, dice: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando comparamos los 4 evangelios, descubrimos algo curioso, ¿sí? Juan tiene una mirada, ¿sí?, de la vida y la muerte del Señor Jesucristo, pero Mateo expuso su visión, Lucas escribió su visión, Marcos escribió su visión. Ahora, los otros 3 evangelios no relatan que Jesucristo dijera consumado es, pero sí dicen que exclamó algo en voz alta, que parece ser que no alcanzaron a entender qué es lo que decían. Esto puede verlo en Mateo 27, en Marcos 15, en Lucas 23. Los 3 dicen que antes de morir Jesucristo exclamó en voz alta. Juan, que estuvo ahí, sí escuchó perfectamente qué es lo que Jesucristo gritó antes de morir. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo expresó en voz alta para que todo el mundo escuchara? Porque hay frases que Jesucristo se le decía a los soldados romanos, algo le dijo a uno de los malhechores que estaba al lado de él, algo le dijo a Juan, algo le dijo a su mamá. Esta frase fue un grito de triunfo para que todos le escucharan, algo para que se escuchara en el cielo, en la tierra, y que quedara establecido que él había hecho o había logrado hacer lo que se había propuesto antes de venir a este mundo. Consumado es. En griego no son 2 palabras. Lo que está escrito en griego porque el evangelio fue escrito en griego, la palabra es una sola, que es tetelestai. ¿Y por qué es importante saber qué palabra es la que dijo el Señor Jesucristo? Para que nosotros entendamos por lo menos las 3 acepciones que tiene esta palabra, que tiene que ver mucho con la obra del Señor Jesucristo y que describen desde 3 perspectivas diferentes lo que el Señor Jesucristo estaba concluyendo ahí en la cruz.
En primer lugar, tetelestai era una palabra utilizada por un siervo cuando volvía a encontrarse con su amo después de haber terminado una tarea que le había sido encomendada, y con esta palabra el esclavo decía tetelestai, diciendo que el trabajo estaba acabado. Nos hace recordar que el Señor Jesucristo vino como un siervo a cumplir con una tarea, y quizás le gritaba a su padre que le había encomendado esta tarea, le decía: el trabajo está acabado, he terminado lo que me mandaste a hacer, me costó, me está costando, pero ya lo hice. ¿Valió la pena? Valió la pena para mí, porque le estoy dando una oportunidad a estos humanos que él sabía que no merecían semejante sacrificio, pero no tenía que ver con el merecimiento, tenía que ver con su amor infinito y que no buscaba nada a cambio. Esta palabra tetelestai también era un término en la vida comercial y jurídica griega, ¿sí? Y se utilizaba para cuando se realizaba el pago completo y el final cancelatorio de una deuda, ¿sí? Existen documentos, recibos antiguos griegos con esta palabra impresa, lo que indica que la deuda había sido pagada completamente, ¿sí? Es como el famoso sello que alguna vez nos pusieron en una factura o en un pagaré, que decía cancelado, la deuda estaba pagada. La deuda era la nuestra, nosotros teníamos que pagar, y como nosotros no podíamos pagar, porque ¿quién podía pagar tanto? Se presenta el Señor Jesucristo y paga nuestra deuda, sufriendo la condena que nosotros tendríamos que haber sufrido, ¿sí? Y cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo consumado es, diciendo: ya está, yo pagué todo lo que había que pagar, que yo me hago cargo de su deuda. Es lo que el Señor estaba diciendo con fervor y mucho amor. Y por último, era un término utilizado por los sacerdotes judíos, quienes al sacrificar un cordero en el templo declaraban tetelestai, diciendo: el trabajo está cumplido, porque un cordero había muerto en lugar de una persona. Alguien tenía que morir, moría el cordero en lugar de la persona. Y era el cordero el Señor Jesucristo, que se hizo cargo de nuestros pecados. Y la condena era muerte, y el Señor Jesucristo se presenta y muere en nuestro lugar. Sufre la pena de muerte que nosotros tendríamos que haber sufrido. Ante esto, ¿qué podemos decir? Solamente podemos decir gracias. Y me pongo a pensar en cuántas personas quieren en esta época recordar al Señor Jesucristo, y quizás la mejor manera de recordar al Señor Jesucristo y a su obra sea aceptar de una vez por todas el regalo que el Señor Jesucristo nos hace. ¿Cuántas personas siguen tratando de alcanzar la gracia de Dios, tratando de ser buenos, de elegir la iglesia correcta, de leer la Biblia, de hacer acciones buenas, donar dinero? Todo esto está bien, pero nada de esto alcanza. El Señor Jesucristo nos ofrece amplia y generosamente el regalo de su salvación, y lo único que tenemos que hacer es recibirla. El Señor Jesucristo no dijo: ya está, bueno, todo está terminado, como reconociendo su derrota, sino que proclamó su victoria con un grito de júbilo: consumado es, ya hice lo que se tenía que hacer, ¿sí? Me hace acordar al sargento Cabral, ¿sí? Una frase que quedó registrada en la historia, me imagino que será verdad. Dice que cuando el sargento Cabral murió en la batalla de San Lorenzo, después de haber arriesgado su vida y haber perdido su vida para rescatar
al general San Martín, que había quedado atrapado abajo de su caballo. Dice que el sargento Cabral dijo: muero contento, hemos batido al enemigo. Y el Señor Jesucristo estaba ahí diciendo: muero contento, he vencido al enemigo que ustedes no podrían haber vencido sin mí. En la cruz, Jesucristo no había sido derrotado ni había sido aplastado, había obtenido una maravillosa victoria. Juan termina diciendo que Jesús recostó su cabeza hacia atrás y entregó su espíritu. Era como si Jesús reclinara su cabeza en la almohada para descansar después de un día muy arduo. Había pasado 33 años en esta tierra y dijo: ya hice lo que tenía que hacer, y se acuesta para descansar. El combate había terminado y en la cruz el Señor Jesucristo conoció el gozo de la victoria. Humillado, despreciado, traicionado, crucificado, y habiendo sido torturado por las personas que él venía a rescatar. Aún así, Jesucristo, en medio de su agonía, alcanzando ya su muerte, él estaba alcanzando la victoria. En la cruz él conoció el gozo de la victoria y el descanso del que ha completado su tarea, y puede relajarse contento, satisfecho y en paz. Y así fue como terminó la obra del Señor Jesucristo. Ojalá que en esta época donde todos recuerdan al Señor Jesucristo, usted pueda recordar a Jesucristo de la manera correcta, recibiendo el regalo de la salvación, aceptando a Jesucristo como su Salvador personal, y ¿por qué no? Leyendo y releyendo la vida del Señor Jesucristo. Creo que no tiene desperdicio, ¿sí? El Señor Jesucristo hizo una gran tarea, hizo el mayor acto de amor en toda la historia de la humanidad. Vale la pena seguirlo recordando. Que el Señor lo siga bendiciendo.